Vamos con esta pregunta de historia universal del área 3 de la UAM, ¿ok? ¿Qué nos dice? Nos dice que elijamos 3 consecuencias de la revolución industrial en Inglaterra, ¿ok? Primero, hay que tener en claro unos conceptos. En esta revolución industrial destacó el capitalismo financiero. ¿Qué es esto? Bueno, como empezaron a invertir las empresas en máquinas, dejaron de gastar en los empleados, en los obreros, en los artesanos, ¿ok? Entonces se empezaron a preocupar más por el combustible de las máquinas, por comprar buenas máquinas, por la energía que necesitaban dichas máquinas. Entonces empezó a crecer el dinero porque ya no dependían de un obrero, de si estaba enfermo, de si no podía ir ese día, de si ese día faltó. No, porque las máquinas no podían faltar. Entonces, pues corrieron a toda esta gente que trabajaba y lo reemplazaron por máquinas, sobre todo en lo textil, ¿ok? Entonces empezaron a explotar, a exprimir hasta el último centavo de las máquinas porque era una producción constante, estandarizada. Entonces empezó esto que es el capitalismo financiero, empezó este concepto. Otro concepto muy importante es la sustitución de la libre competencia por el monopolio. ¿Por qué? Si una empresa crecía desde el inicio y se hacía de las más poderosas, poco a poco iban naciendo más pececitos como estos, que son empresas con mucho potencial, pero que serían una gran competencia para mi empresa, que es una de las más poderosas, y no me conviene tener estas empresas, esta competencia, porque voy a perder dinero. Y lo más importante, recordemos que para estas épocas era el dinero, ¿sí? Entonces, estas empresas, las grandes empresas, los pescadotes, se comían a las pequeñas empresas, es decir, las compraban, ¿ok? Para así quitarse pues a un rival de medio, ¿ok? Con esto podemos obtener otro concepto, que es la producción uniforme y estandarizada. Con esta producción uniforme se refiere a que pues como las máquinas hacían toda su chamba igual, no tenían diferencias los productos, no tardaban más de lo normal, siempre tardaba de que 5 productos cada hora, 5 productos cada minuto. Y todos esos productos que yo tenía en ese minuto o en esa hora eran iguales. ¿Qué pasaba con los artesanos? Bueno, pues no todos eran iguales, no era una producción uniforme, no era una producción estandarizada. Se podían llegar a equivocar, tardaban, a lo mejor con unas tardaban 30 minutos y con otras 35 y con otras 25. Entonces era más tardado y no era tan predecible cuánto tiempo se iban a tardar. ¿Ok? Entonces se empezó con estas máquinas, con la revolución industrial, la producción uniforme y estandarizada. ¿Ok? Con esto podemos contestar la pregunta que nos dice el número 1, surgimiento de la revolución agrícola. Para este punto no se buscaba tanto irse a vivir hacia las ciudades que estaban más urbanizadas, por lo que no se descuidó tanto lo agrícola, pero sí empezaba a descuidarse un poquito, le empezaban a echar ojo, ¿ok? Entonces, para este punto no corresponde una revolución agrícola, todavía no es momento, ¿ok? Surgimiento del capitalismo financiero fue lo que te mencioné, se empezaron a interesar muchísimo más en el dinero. El dinero ya fue una fuente principal de riqueza, ¿ok? Ya no eran de más cosas sociales, ahora era el dinero, lo es todo para estas épocas, ¿ok? Entonces, esta la ponemos como correcta. Número 3, sustitución de la libre competencia por el monopolio. Claro, pues las grandes empresas empezaban a comprar, a desaparecer pequeñas empresas para no tener competidores. 4. Desprotección jurídica en la propiedad capitalistas. Esta es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se buscaba proteger jurídicamente la propiedad capitalista. Porque si lo más importante es entonces es el dinero, lo que les interesa es la protección jurídica. ¿Ok? Entonces es todo lo contrario. Entonces la número 4 es incorrecta y nos quedaríamos con la 5 como correcta, que son los procesos de producción de manera uniforme y estandarizada debido a todo el proceso de las máquinas. Ya no había problemas de que si iban, si no iban, pues las máquinas no se podían ir, ¿ok? Entonces con esto tenemos como inciso correcto al inciso B, ¿ok?